Y entonces ya señalamos, el último punto sería la linfadenopatía, que quería decir que los ganglios más cercanos, en este caso serían los axilares o los inguinales, aquí son los inguinales o los axilares, los que primero se van a estar afectados cuando hay una neoplasia en glándula mamaria. Bien. Entrando ya de lleno a la clasificación de las neoplasias de glándula mamaria, pues obviamente ya sabemos que vamos a tener tanto benignas como malignas. Dentro de la clasificación de las benignas, obviamente vamos a tratar algunas de ellas, como son el adenoma simple, el adenoma intraductal papilar o papiloma ductal, el adenoma ductal o basaloide, el fibroadenoma, el adenoma complejo o adenomioepitelioma y el tumor mixto benigno. Seguramente ustedes de todas estas, las que han oído hablar más ha sido del tumor mixto benigno, que suele ser uno de los más frecuentes. Bien, el adenoma simple se presenta en perros y gatos, es una masa firme macroscópicamente, bien delimitada, que puede presentar dolor o no a la palpación. Este puede ser un dato que puede ayudar al clínico y si se lo da, por supuesto, al citopatólogo, pues todos los datos que nos den, todos serán mejor para que nosotros hagamos un buen diagnóstico. Bien, en este vamos a encontrar las células ductales acomodadas en tubos como este que estamos viendo aquí, muy bien delimitado. Estas serían nuestras células cúbicas y esto sería la luz que ya habíamos señalado, que en este caso no se aprecia muy bien. Por supuesto, aquí tenemos también células sueltas ductales y vemos que no guardan el patrón normal, es decir, que tienen menos citoplasma, que hay un poco más, la cromatina está un poco más grumosa y que aparecen estas formas que no estábamos viendo en una citología de una glándula mamaria normal. Por supuesto, aquí también encontramos, como está señalado, nuestros núcleos desnudos, que ya sabíamos que provienen de los fibroblastos o de las células mioepiteliales. Estamos viendo solo el núcleo, aquí también vemos solo un núcleo. Entonces todos estos son núcleos desnudos que son característicos en este tipo de neoplasia, en el adenoma simple. Ahora fíjense bien, si la citología que nosotros estamos observando presenta este patrón, pues está muy fácil decir que esto es un adenoma simple que tiene formaciones tubulares, pero cuando tenemos una sábana que también se puede presentar, entonces es cuando aquí tenemos que poner toda nuestra agudeza para tratar de ver cómo están acomodadas estas células. Si ustedes las ven a simple vista y pasan por alto este grupo, no se fijaron que aquí y aquí tengo también formaciones tubulares. Entonces, esto es una práctica que tenemos que tener cuando hacemos la observación citológica, de ver con mucho detalle los grupos celulares, no irnos rápidamente. Quiero decir, primero damos una vuelta a la laminilla con el de 10 por, pero después bajamos al 40 por para ver todos estos detalles que seguramente, si no tenemos la práctica suficiente, se nos pueden ir. Bien, ahora el papilar intraductal, la característica principal va a ser que tiene un diámetro mayor de 3 centímetros, que si es esférico, ovoide y no encapsulado. Esto es macroscópico, que es común en la perra y la gata. Pero la característica citológica, que es esta es tinción de PAP, y esto es HE, por lo tanto es un corte histológico, y siempre ya habíamos dicho que tenemos que tener la correlación histológica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros a la citología? Si en la histología lo que vemos son estas
formaciones papilares que obviamente están dentro de un conducto que en este momento no lo estamos viendo, pero que estaría por aquí más o menos, y que a lo mejor no guardaba bien la pared y no podemos tener la estructura bien definida, pero lo que sí tenemos muy definido es que son estructuras papilares. Y una papila se caracteriza porque tiene un tallo central que son vasos sanguíneos. Bien, entonces aquí estamos viendo células que ya no son las normales de un túbulo de glándula mamaria, sino que están acomodadas en papilas, hay un número mayor de ellas, y aquí sería la contraparte en la citología. Aquí también estamos viendo estructuras papilares de diferentes formas y tamaños. Estamos viendo a lo mejor un poco con más detalle a las células. Claro, esto no tiene mucho detalle porque está gruesa la preparación, pero así salió el material porque es un fragmento de tejido. Y aquí podemos ver nuestro tallo en esta. Probablemente si ustedes esto lo vieran con mayor aumento en el microscopio podrían apreciar mejor los tallos. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente, aunque son cosas muy simples, sí requieren que ustedes hayan tenido bastante práctica en la observación de todos estos detalles. Bien. El adenoma basaloide se acomoda casi siempre en cordones, es raro, pero lo importante aquí es que tenemos tanto células basales como células cúbicas de los túbulos. Obviamente las basales van a ser más grande el núcleo, aquí en este caso, muy escaso citoplasma. Acuérdense siempre que las células basales son las que van a ir renovando al epitelio, se van a ir transformando en las células cúbicas y por lo tanto son células más grandes con poco citoplasma, y la característica principal de este tumor es exactamente eso, que se forman cordones, que tenemos tanto células basales como las cúbicas del epitelio, que podemos tener algunos núcleos pignóticos que ya los hemos mencionado. Ya no hace falta que yo les diga que es un núcleo pignótico porque ustedes ya lo tienen muy dominado. El fondo, que es vamos a tener bastantes eritrocitos. Aquí los vemos en grandes masas. Bien, entonces esta es la imagen principal de un adenoma basaloide. Los fibroadenomas, como su nombre lo indica, fibro, quiere decir que tienen gran cantidad de fibras o que está formado por gran cantidad de fibras, en este caso colágena, que ya sabemos que está producida por los fibroblastos y que, claro, entremezclados entre esta colágena podremos tener algunas mioepiteliales. Otra vez, aquí tenemos HE. Entonces esto es un corte histológico. Aquí tenemos una tricrómica de Masson y obviamente esto también es un corte histológico. ¿Y por qué tenemos esta tricrómica de Masson? Porque quisimos ver que en realidad esto que estamos viendo aquí, que nos parece tejido conjuntivo, que es con fibroblastos y colágena, y entonces una tinción especial para poner de manifiesto el tejido conjuntivo es la tricrómica de Masson. Esta tricrómica de Masson nos pone todo el tejido conjuntivo en azul y todos los túbulos que son estos nos los pone de este color más moradito. Aquí otra vez, miren qué bien se ve el epitelio y la luz de este tubo. Aquí hay otra luz de este tubo, aquí también hay otro tubo y la luz, y lo que hemos puesto de manifiesto entonces es que esto se trata de colágena. Cuando nosotros lo vemos esto en PAP, esto es PAP y esto también es PAP, vemos los fibroblastos, aquí están, y un material
fibrilar que corresponde a la colágena, entremezclado con los núcleos, con las células que son los fibroblastos, y aquí está el núcleo, ¿sí? Estos son los núcleos de los fibroblastos, y las prolongaciones pues no las alcanzamos a ver muy bien, y el fondo es colágena. Esto que tenemos aquí, estas fibras, son de colágena. Entonces, espero que haya quedado muy claro lo que vemos en la histología, lo que vemos en la citología, los fibroblastos que corresponden a esto. Esto es la parte de los tubos. Aquí pueden ver que aquí incluso hay un túbulo que tiene secreción, y la tricrómica de Masson, que nos pone de manifiesto la colágena en color azul, y cómo la vemos formando hilos o tramas entremezcladas a esta colágena. Bien. El adenoma complejo o adenomioepitelioma es también bastante común en la perra, y aquí lo interesante es que tenemos dos poblaciones celulares. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener tanto células ductales, que aquí las tenemos un grupo muy grande, y otra vez, miren qué bien, aquí se están acomodando en túbulos, véanlo cómo está, o puede también estar en sábanas, pero esto nos recuerda el patrón tubular de glándula mamaria. Fíjense muy bien, siempre no pasen los grupos celulares rápidamente, porque entonces se les pueden perder detalles, y lo que nos llama la atención es que, contrastando con este grupo de células ductales, tenemos otras células que vemos los núcleos alargados. No alcanzamos a ver muy bien el contorno del citoplasma, pero el núcleo ya nos dice que estas células son diferentes a estas, ¿verdad? Porque en estas los núcleos son redondos, guardan son centrales, más o menos son homogéneos, no hay nada de pleomorfismo de ningún tipo, y el otro tipo de células que observamos son células alargadas por el núcleo, aunque no vemos bien obviamente su citoplasma, pero estas corresponden a células mioepiteliales. En resumen, si es adenomioepitelioma, quiere decir que tenemos tanto un componente de la glándula como las células mioepiteliales. Dos tipos de poblaciones celulares. Entonces, espero que haya quedado claro este punto. Bien, voy demasiado rápido. El tumor mixto benigno, que habíamos dicho que esto es lo que probablemente ustedes es lo que ven más, o lo que seguramente les dan con mayor frecuencia en diagnóstico, porque pues es un poco más fácil de diagnosticar que los otros tipos. Y esto es aquí otra vez abrirles los ojos de dónde mandan a hacer sus citologías. O si ustedes las hacen, pues tienen que estar conscientes de que tienen que tener muchísima práctica para poder distinguir perfectamente bien de qué tipo de tumor se trata. Es muy importante entonces tener esto en mente, y otra vez aquí tenemos a otro tumor que no solo tiene dos tipos de células, sino que va a tener más de dos poblaciones celulares. Esto quiere decir que va a tener células epiteliales, que puede tener cartílago y que puede tener hueso, y que también puede tener mioepiteliales, y que también puede tener fibroblastos. Pero lo que va a predominar es este tipo de células. Entonces, ¿qué tengo aquí? Si va a formar hueso, pues a lo mejor no encuentro el hueso en sí, o encuentro el material osteoide, aquí está, que es esta zona homogénea de color azul con la tinción de PAP. Veo aquí núcleos sueltos. Esto probablemente sí es de una célula ductal, no lo percibo perfectamente bien, y entonces en los núcleos que yo no puedo ver bien el citoplasma y el resto de características, no los voy a diagnosticar, pero aquí sí sé que tengo un material
que de acuerdo a la característica homogénea y color de la tinción es un material osteoide. ¿Qué quiere decir? Que en esa laminilla yo tengo hueso. Si tengo hueso o partes del hueso, voy a tener una célula característica del hueso que es el osteoclasto. El osteoclasto, que es una célula gigante, una sola célula, que tiene muchos núcleos en su interior. Puede tener hasta más de 50 o más de 100 núcleos. Aquí la vemos con un fondo de eritrocitos. Y esta es una de las células gigantes que se encuentran normalmente en el organismo sin necesidad de que haya una patología, porque ya vi en el foro que ustedes han tenido un poco de problema con la clasificación de las células gigantes, pero esta es una célula gigante que bien les dijo también la doctora Beatriz Banda, porque se lo preguntaron, que normalmente la podemos tener y se caracteriza precisamente por tener muchísimos núcleos. Entonces, en este caso del tumor mixto benigno, esta es una característica siempre que vamos a encontrar material osteoide o osteoclasto. Puedes encontrar una o puedes encontrar otra. Obviamente depende de dónde se funciona y esto es lo que vas a poder tener en tu laminilla. Bien, ahora, si se fijaron bien en las anteriores, veían que nosotros no hablábamos en ningún momento de malignidad. Es cierto que es una proliferación de células anormal que han formado este tipo de tumores, pero que guardan características de normalidad, es decir, no muestran características citoplasmáticas ni nucleares que nos indiquen que hay una malignidad. Pero si nosotros ponemos aquí una de las laminillas que les acabo de enseñar anteriores junto a esta, se darán inmediatamente cuenta que esto no son células normales. Obviamente esto está en inmersión, como todas las citologías, las microfotografías de laminillas citológicas tienen que ser tomadas con inmersión. Aquí rápidamente vemos que hay una característica de malignidad, hay varias, pero una de ellas es que tengo pleomorfismo nuclear, pleomorfismo celular. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo núcleos de diferentes tamaños, este es muy grande, este es pequeño, que tengo diferentes formas de los núcleos, este es un núcleo redondo, este es un núcleo alargado pero con escotaduras de la membrana, ¿de acuerdo? Aquí vemos también otro fenómeno que es el moldeamiento. Aquí tengo un núcleo y encima tengo otro núcleo. Este moldeamiento, que es una de las características también de malignidad y que quiere decir que la célula se dividió tan rápidamente que no alcanzó a dividirse totalmente en el proceso de mitosis. ¿Por qué? Porque se están reproduciendo con demasiada velocidad. Aquí tenemos otro fenómeno, ojalá que lo puedan percibir bien. Todo esto es una célula, pero aquí dentro de esta célula hay otra. Maligna, por supuesto, todas estas son células malignas y eso se llama canibalismo. ¿Qué quiere decir? Que una célula maligna fagocita a otra maligna y entonces esto lo llamamos canibalismo. Entonces aquí tenemos varias características de malignidad y obviamente, ¿cómo lo vamos a describir? Pues observo un grupo de células ductales malignas acomodadas formando un cordón donde puedo observar polimorfonucleares, pleomorfismo nuclear, pleomorfismo citoplasmático, moldeamiento, canibalismo y en el fondo veo un material proteináceo
con algún eritrocito. Entonces, primero en las descripciones vamos a decir qué células son, de qué tipo son, qué les pasa, y después ya nos iremos al fondo a todo lo demás que encontremos. Esto es un principio de descripción de laminilla. Bien. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en las neoplasias? Pues en las neoplasias a veces cuando son más malignas están todavía más irrigadas, y en este caso lo que estamos viendo es muchísimos eritrocitos, ¿sí? Por ahí hay alguna que otra célula ductal atrapada. Aquí tenemos un macrófago repleto de glóbulos rojos. Este es el núcleo, que casi no se percibe, lo vamos a borrar. Este es el núcleo, que casi no lo percibimos, pero aquí, si ustedes se fijan bien, está completamente lleno de eritrocitos. Aquí hay eritrofagia. ¿Por qué hay eritrofagia? Porque, miren, esto es un vaso sanguíneo, todo esto es un vaso sanguíneo. Aquí tenemos a nuestras células endoteliales, y dentro obviamente van los glóbulos rojos. ¿Por qué sabemos que es un vaso y por qué sé que estas son endoteliales? Primero, la forma, obviamente, aquí se ve mejor la endotelial, y segundo, porque aquí tengo un fenómeno que ustedes hace mucho tiempo que vieron en patología, pero que es muy importante, que es la diapedesis. Entonces aquí, del vaso sanguíneo, entre las células endoteliales, están escapando glóbulos rojos, que precisamente son los que están ocasionando esta hemorragia, y por eso los macrófagos están fagocitando estos eritrocitos. Este fenómeno, decíamos, se puede presentar frecuentemente en las neoplasias malignas. A esto, cuando tenemos muchos eritrocitos en el fondo de una laminilla, le llamamos diátesis tumoral. Para que cuando lo vean en alguna literatura sepan a qué corresponde. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Esta es la imagen del vaso sanguíneo, lo van a poder encontrar en muchas citologías si ustedes son buenos observadores. Nuestra eritrofagia, la diapedesis de estos eritrocitos que iban por el vaso sanguíneo, y a esto lo llamamos diátesis tumoral. Bien, ahora nos vamos a las malignas. Ya vimos las características, y entonces ahora vamos a tener otro tipo de tumores malignos, otra clasificación. Vamos a tener el simple, el complejo, el túbulo papilar, el sólido y el anaplásico. Y obviamente el tumor mixto maligno o carcinosarcoma. Entonces, no se ven tan frecuentes todos, pero lo importante, lo que quiero dejar muy claro con ustedes, si finalizando el diplomado ustedes pueden distinguir fácilmente una inflamación, una neoplasia benigna y una maligna, pues ya hicieron un avance muy importante en su conocimiento de citología. Así que estos son los tumores malignos que vamos a ir analizando. Carcinoma, en algunos libros pues lo vas a ver también como adenocarcinomas, es lo mismo. Entonces veremos el simple. Solo hay un tipo de células, o son ductales o son mioepiteliales, y aquí está muy claro, ¿verdad? En este caso, otra vez, aquí estoy viendo otra vez, ya no se ve muy bien el límite, pero son conductos. Entonces, pero ya estoy viendo que aquí son células malignas, empiezo a ver núcleos prominentes, aunque veo que no guardan una estructura, arquitectura normal o estructura normal entre célula y célula, que están muy juntas, etcétera. Y si esto lo traspolo, esto otra vez es HE, es corte. Si esto lo traspolo a mi citología, a mi punción, si yo punciono de aquí, lo que voy a obtener es esto. Entonces aquí sí que puedo observar mucho mejor otra vez las características de malignidad. ¿Cuántos nucleolos tengo? Más de uno. 1, 2, 3.
¿Tengo pleomorfismo nuclear? Sí lo tengo. Aquí tengo un núcleo muy grande, aquí tengo un núcleo más pequeño. Tengo desproporción del citoplasma también. Esta célula tiene regular cantidad de citoplasma, esta tiene muy poco. Entonces, ¿y cómo están acomodadas? Están acomodadas en sábanas y tengo en el fondo eritrocitos. Entonces, esto no me queda duda que son células ductales malignas, ¿verdad que no? Entonces, en este puedo tener este patrón o puedo tener este otro patrón. Y ese otro patrón, ¿cuál es? Solo células mioepiteliales. Entonces, otra vez esto es PAP. Y aquí pues ustedes me lo van a decir muy fácil porque esto es lo que ustedes manejan. Estas dos son DIF-QUIC. Bien, no hay duda de que este es un grupito de células mioepiteliales. Vean cómo no se ven los citoplasmas de esta forma, sino que son alargados, sobre todo en la periferia. Esto es un dato también muy importante en la citología. Cuando ustedes tengan un grupo de células muy denso en una sábana, que no sepan qué tipo de células son, la periferia siempre nos muestra más o menos la característica de esta célula. Aquí yo en la periferia veo que son cúbicas y que están acomodadas en una sábana. Aquí veo los filamentos del citoplasma y veo los núcleos en la periferia, y esta sobre todo que está aislada aquí, la veo perfectamente bien, y entonces yo ya sé que estos son células mioepiteliales. Por supuesto, estas que están aisladas, pues mucho mejor. Ahora aquí tenemos los dos patrones, tenemos más células mioepiteliales, sin embargo aquí hay alguna que otra ductal. Bien, entonces esto es lo que caracteriza al carcinoma simple. En el complejo vamos a tener dos patrones también, dos tipos de células, las células mioepiteliales, pero en este caso las células mioepiteliales son benignas. Esto está equivocado, por favor no le hagan caso. En este caso estas son benignas y las que son malignas son las ductales. Aquí tenemos a todas las ductales y aquí ojalá que lo puedan ver bien, se ve una mitosis atípica. Si nosotros quisiéramos clasificar en qué fase de mitosis estaba esta célula, pues probablemente es una metafase, pero una metafase atípica. Y recordando otra vez lo de la mitosis, la malignidad de una neoplasia no es por el número de mitosis que presente, porque ustedes pueden tener a lo mejor un adenoma que puede tener mitosis. Lo importante es que cuando nosotros tenemos una neoplasia maligna, las mitosis son atípicas, es decir, no guardan el patrón normal de una mitosis, que en este caso sería, o podríamos imaginar que fue una metafase, pero si ustedes se dan cuenta aquí, la desproporción de condensación de los cromosomas es muy diferente, así que esto lo tienen que grabarse también muy bien. Puede haber mitosis en cualquier epitelio, puede haber mitosis en cualquier neoplasia benigna, pero serán mitosis normales. Cuando tengamos una neoplasia maligna, las mitosis tienen que ser anormales, ¿de acuerdo? Muy bien. El túbulo papilar, el carcinoma túbulo papilar, pues obviamente el nombre nos está diciendo, va a formar papilas o podrá formar también a veces algo de túbulos, pero principalmente van a ser papilas en los túbulos. Si se acuerdan de la papila que vimos anteriormente del papilar, del adenoma papilar, no tiene nada que ver con esta papila. Debía de haberlo puesto comparativo para que se dieran cuenta muy bien, pero ustedes lo pueden hacer en su texto. Esto no es una verdadera papila, esto es un acomodo tridimensional formando un acomodo papilar, pero donde todas las células que lo componen son células malignas. Aquí no veo ninguna célula que guarde una polaridad normal.
Aquí veo un núcleo con escotadura en la membrana, que esto también es una característica de malignidad. Aquí lo ven bien, veo núcleo pignótico chiquito, veo un núcleo más grande, veo muchas características de malignidad que ya son repetitivas para ustedes, pero que se las tienen que grabar. Entonces, si es papilar, van a ser, y es carcinoma, van a ser papilas, pero papilas formadas por células malignas. ¿Qué otra cosa puedo encontrar? Puedo encontrar núcleos desnudos, pero el núcleo desnudo también va a ser maligno, va a tener nucleolo y va a tener una escotaduras o va a tener deformidad en la membrana nuclear. Por eso es muy importante fijarse muy bien en todas las características que tienen una célula. Siempre les digo a los alumnos, y lo vuelvo a repetir con ustedes, cuando ustedes ven pasar a una chica, rápidamente, de arriba abajo, la pueden describir. Cuando ustedes vean una citología, rápidamente tienen que fijarse en qué cambios hay en estas células. Claro, lo dije para la mujer, pero también nosotros cuando vemos pasar un buen elemento, también podemos opinar. Esto es importante. No hay que dejar pasar ningún dato del núcleo, del citoplasma, y de la proporción que guarda la célula respecto a las demás, el acomodo que tienen para hacer un diagnóstico. Ahora aquí tenemos otro dato más que nos dice que estas células malignas de estas papilas además tienen vacuolas. Vean cómo aquí el citoplasma está muy vacuolado comparado con la de esta otra papila. Aquí obviamente otra vez células muy grandes, células más pequeñas, nucleolos prominentes, más de un nucleolo y sobre todo la vacuola, que puede ser muchas o una sola. Bien, y otra vez en este tipo de tumor, si sabemos que va a haber mucha vascularidad, tendremos también la eritrofagia en estos macrófagos con eritrocitos. Muy bien, pues ahora seguimos con el carcinoma sólido, que en este caso son células ductales, otra vez acomodadas en sábanas, en cordones o en grupos como esto que sería, pues ni es una sábana ni es un cordón verdadero, pero sí es un grupo de células malignas. Aquí no hay ni la menor duda de que son malignas otra vez. Vean qué nucleolo tan grande, qué núcleo tan grande, qué escaso citoplasma y qué diferencia otra vez en la forma, en el tamaño, la escotadura nuclear otra vez. Y entonces lo que ustedes tienen que tener muy claro es qué tipo de células vamos a encontrar en cada uno de ellos, cómo se acomodan y cómo está clasificado esto. Entonces este es un carcinoma sólido. Ay, paciencia porque creo que y por último tenemos el carcinoma anaplásico, que esto de anaplásico quiere decir que no sabemos muy bien en qué tipo clasificarlo. Las células son tan inmaduras que no nos permiten decir si es una célula ductal verdadera, si es una célula mioepitelial, en fin. Entonces son células muy horribles, aunque nosotros cuando encontramos unas neoplasias de estas decimos que células tan bonitas, pero en realidad son células muy malignas, muy primitivas, por lo tanto van a tener características muy diferentes. Vamos a poder encontrar células muy grandes, con nucleolos muy prominentes, con más de un nucleolo, otras muy chicas, formando grupos, formando sincicios, y obviamente algunas formas muy feas que las llamamos bizarras, y vamos a tener un componente a veces inflamatorio en el fondo de la laminilla. Aquí lo vemos en el corte, otra vez esto es una HE y aquí tenemos los dos ejemplos en este caso es Diffquick y en este es PAP. Entonces, este es el más fácil, en cierto modo,
porque las células nos van a mostrar muchas características malignas muy evidentes. Puede haber incluso células también multinucleadas. Ya sabemos que también es una de las características de malignidad, que pueden ser binucleadas, multinucleadas, etc. Entonces este sería el que a lo mejor con más facilidad podrían llegar al diagnóstico de carcinoma neoplásico. Lo recomendable es que ustedes, si no saben clasificarlo muy bien, digan nada más que es una neoplasia maligna y por lo tanto lo que corresponde es hacer la extirpación y mandar la pieza para que haga el diagnóstico definitivo, el corte histológico. Pero acuérdense bien que el principal motivo de la citología es que ustedes distingan entre inflamatorio y neoplásico. Y de neoplásico que sepan muy claro si es benigno o es maligno. Esto es una gran ayuda para el clínico. Bien. Ahora, el tumor mixto maligno o carcinomatoso, carcinosarcoma, también tenemos los componentes que teníamos en el tumor mixto benigno, pero aquí todos ellos son malignos. Vamos a tener gran cantidad de mioepiteliales, fibroblastos, pero estos nos van a dar o nos van a proporcionar características de malignidad. En este caso, inútil que yo les diga cuáles son, porque esto es un pequeño aumento, nada más es para que ustedes vieran que es bastante celular en la citología. Aquí vemos un grupito de células epiteliales, pero si vemos la contraparte del corte histológico, pues lo que estamos viendo obviamente es la gran cantidad de tejido de células mioepiteliales, de fibroblastos que conforman el tumor. Esto es PAD. Y aquí otra vez tenemos el corte histológico con nuestros osteoclastos y la citología. Pero ojo, aquí el osteoclasto no va a ser el osteoclasto benigno que nosotros veíamos en el tumor mixto benigno. ¿Qué quiero decir? Aquí me fijo en los núcleos del osteoclasto y tienen que ser núcleos malignos. Entonces, si ustedes vuelven a la citología del tumor mixto benigno, verán que los núcleos guardan una proporción de membrana, de cromatina, etcétera, pero vean ustedes aquí hay como un manchón que son varios núcleos fusionados. Estos se ven muy deformes, aquí igual pasa, y en la citología lo mismo, no lo van a ver a lo mejor con tanto detalle, pero también son todos núcleos malignos. Y vean que aquí también hay un fondo con polimorfonucleares. Tanto los eritrocitos como polimorfos nucleares, a veces esto es en todas las neoplasias puede haber un proceso inflamatorio agregado. Entonces también podremos encontrar alguna cantidad de polimorfonucleares. Bien, entonces vemos estas características que son las mismas tipos de células que encontrábamos en el tumor mixto benigno, pero todas con características de malignidad. Bien, hay algunos tipos especiales de carcinomas y esto es de acuerdo a algunas características que presenta cada uno de ellos. Por ejemplo, el mucinoso, que va a tener un material mucinoso, el apócrino, el escamoso epidermoide, el inflamatorio y el lipídico. A continuación vamos a señalar algunas de ellas, que ustedes ya lo tienen muy bien señalado en su texto, pero que es conveniente que lo vean así más detallado. Decíamos que va a tener la presencia de un material mucinoso. Pueden aparecer formaciones globosas como esto. No vemos bien dónde está el núcleo, posiblemente este es un núcleo, posiblemente aquí hay otro núcleo, pero lo que nos llama la atención es que tiene un material amorfo en su interior, que probablemente es la mucina, y todo esto, el resto, son células malignas. Ustedes lo ven aquí, son células epiteliales malignas, y aquí tenemos
nuestras material globoso. Esto no es común verlo, esto creo que lo tuvimos solo en un caso y fue muy demostrativo, por eso se los presentamos a ustedes, y lo que podemos encontrar es también algunas células con características de ser células en anillo de sello. Estas ya también las vieron en un tipo de carcinoma en pulmón, y otra vez acuérdense, esto es como un anillo, este es el núcleo y por eso la llamamos en anillo de sello. Acuérdense que antes era con lo que se marcaban algunos papeles ahí en la historia antigua. ¿Qué tienen en el interior estas células? Aquí otra vez este sería el núcleo, desplazado totalmente a la periferia. ¿Por qué? Porque el contenido de mucina que tiene esta célula desplazó el núcleo y formó una célula en anillo de sello. Muy bien, entonces estas son las características principales. Aquí ya estamos poniendo que si tengo este material mucinoso, la tinción de elección es la tinción de Paz, el ácido periódico de Schiff, que creo que ya se les va a poner todas estas tinciones que necesitan tener cuando menos 2 o 3 en su laboratorio para que puedan hacer un diagnóstico correcto de muchas de las citologías, ya sean neoplásicas o inflamatorias. Muy bien. Bien. El apócrino, si se acuerdan cómo eran las células apócrinas, que eran células grandes, que se llamaban así porque recordaban a las células de glándulas salivales y a las células de Hutler del tiroides. Y aquí obviamente vemos que es una célula grande, con un núcleo también grande, pero hay una desproporción núcleo-citoplasma, que esto también es una característica de malignidad que no habíamos señalado. El núcleo se ve en proporción más grande que el citoplasma, en este caso es muy obvio. Y lo que caracteriza a esta célula es que tiene un citoplasma azul pálido, brumoso, y que nos recuerda a una célula de metaplasia apócrina. Aquí ojo, porque de acuerdo a estas características están feas. Esta es binucleada, véanla, enorme. Si ustedes comparan esta célula maligna con un eritrocito que mide 7 a 8 micras, ¿cuántas micras medirá esto? Es una célula enorme. Entonces esto es una célula maligna, no hay la menor duda, como lo son todas las demás que están aquí. ¿Con qué podrían ustedes confundirse en un momento dado? Pues tal vez con un anaplásico. Entonces aquí es muy importante que ustedes tomen en cuenta las características del citoplasma, que en el caso del anaplásico era un citoplasma homogéneo y más bien acidófilo que basófilo, como es en este caso, o azul pálido. Es raro en animales, no lo van a encontrar frecuentemente, pero este sí es un poco más común. Lo encontramos en muchos sitios en el organismo, prácticamente donde hay un epitelio puede presentarse este tipo de carcinoma, que es el de células escamosas o epidermoide. No es frecuente el epidermoide en las perras, sin embargo, esto es en una yegua. Vean aquí lo importante, fíjense, ¿qué pasó aquí? Aquí se ve unos restos de sutura. Entonces, aquí no se hizo una punción previa, aquí se pensó que esto era un absceso o otro tipo de lesión y se debridó. Entonces, vean, esto no es permisible si tenemos el mínimo de conocimiento, y no es permisible porque nunca debemos hacer sufrir al animal algo que no sea conveniente, y eso solo nosotros, los clínicos, podemos decir, o los que son clínicos pueden decir y actuar para que se haga una punción, se descarte que es un proceso inflamatorio o neoplásico. Entonces esto es en una yegua, y vamos a ver las características de este que son muy interesantes. Bien, la principal característica de este tumor es que va a producir queratina. Y al producir queratina,
la citología es maravillosa. ¿Por qué? Todos son PAD. Para que no digan que no les ponemos qué tinciones son. Yo creo que se las van a aprender. ¿Por qué es fabuloso el PAD? Porque el PAD aquí sí nos dice cuando una célula tiene queratina. Cuando una célula tiene queratina, tiene este color naranja, se ve reforzada. Aquí vemos muy reforzado el citoplasma. De otra manera lo veríamos un poco difuso. Aquí lo vemos perfectamente reforzado. Y aquí tenemos, véanlo aquí también, reforzado todo esto. Ya las características nucleares ni se las explico porque ya creo que las deben dominar en este momento. Pero aquí sí tenemos una cosa muy importante que saber. Este carcinoma escamoso puede ser bien diferenciado o poco diferenciado. ¿Qué quiere decir esto? El diferenciado va a tener queratina. ¿Por qué? Porque se convirtió en un epitelio estratificado plano con queratina. El poco diferenciado no ha alcanzado todavía a convertirse en el epitelio estratificado plano con queratina, y entonces lo que vamos a ver van a ser células epiteliales muy malignas pero que no tienen queratina. Pero las características de este tumor son muy bonitas. Tenemos que ver toda la laminilla, varias laminillas. Ya sabemos que no solo tomamos una laminilla para hacer el estudio, sino que tomamos 3 o 4. Y entonces teñirlas todas para ver qué más encontramos aparte de queratinocitos, células reforzadas. Podemos encontrar este otro tipo de células, que son células en renacuajo, así se llaman, porque tienen ese aspecto, que pueden tener incluso unas espirales en su cola, las espirales de Heisheimer, y que son características de un carcinoma epidermoide. Estas, más esto otro, que no es necesario que haya, porque luego dicen que no es un epidermoide porque no tengo perlas de queratina. No. Si tengo todo esto, es igual de epidermoide que si tuviera las perlas de queratina. Este es un hallazgo y es frecuente poderlas encontrar, pero no siempre. Así que, por favor, grábense muy bien. Un queratinizado siempre va a ser queratinocitos, células reforzadas, queratinas en el citoplasma, y no necesariamente voy a tener que encontrar una perla. La perla de queratina no es un conglomerado de queratina. Es cierto, hay queratina, pero aquí veo núcleos. Aquí hay núcleos. Lo quito para que ustedes lo vuelvan a ver bien. Todas estas manchas negras son núcleos. Entonces es una formación concéntrica de células escamosas que tienen queratina, y otra vez estas perlas pueden ser benignas o malignas. Cuando son benignas, las características de estos núcleos serán benignas. Cuando son malignas de un epidermoide, las características nucleares serán malignas. Entonces, puede o no haber perlas, pero seguirá siendo un carcinoma epidermoide. Entonces, será bien diferenciado cuando vemos la queratina, poco diferenciado cuando no vemos queratina, pero tenemos datos que nos dicen que es un carcinoma epidermoide. Bien, y por el carcinoma inflamatorio, este es un tipo de carcinoma bastante poco común, se presenta más en gatas, no ha sido muy descrito todavía, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta porque también en los gatos no podamos confundir un absceso con un carcinoma inflamatorio. Que aquí también tiene sus bemoles, porque cuando hay un proceso inflamatorio, también las células epiteliales pueden mostrar alguna característica anormal, pero hay que tener muy en cuenta, de revisar muy bien para distinguir las características de malignidad de una célula reactiva por un proceso inflamatorio. Entonces aquí tenemos una célula grande, binucleada, y en el fondo tenemos eritrocitos y polimorfonucleares. Vemos otra laminilla y encontramos otra vez células malignas, porque aquí no es
ya vemos que hay características de malignidad tanto en el núcleo, aquí incluso hay una barra de cromatina, los nucleolos prominentes, la desproporción, etcétera, y otra vez el fondo inflamatorio. Entonces, cuando se hace un corte, pues obviamente se ve que hay un proceso inflamatorio, pero que también hay células malignas, y entonces esto está clasificado, otra célula maligna alargada aquí, otra más, otra ductal maligna. Entonces esto está catalogado como un carcinoma inflamatorio que se presenta mucho más en gatas que en perros. Bien, y por último, el carcinoma lipídico. Esto se presenta en hembras muy jóvenes, intactas, es decir, que no han tenido ninguna gestación, y de pronto pues les sale ahí un nodulito, se hace la aspiración y lo que se encuentra son células que nos recuerdan o que tienen gran cantidad de grasa. Aquí veo el núcleo desplazado, en esta otra también está desplazado, y lo que me llama la atención es que hay muchos vacuolas en su interior. Aquí hay otras más, aquí hay una ductal, en fin, pero lo que llama más la atención es que hay un material lipídico en estas células que por supuesto podré confirmarlo con tinción especial, que ustedes creo que me la iban a decir, creo que se los había preguntado anteriormente. Esto es la imagen que nos da un carcinoma lipídico. Bien, obviamente que puede haber sarcomas, obvio, fibrosarcomas o osteosarcomas, porque donde tengamos tejido conjuntivo, pues vamos a tener también células primitivas que se nos pueden en un momento dado por alguna situación convertir en otro tipo de células, y entre ellas podría ser células osteoides. Entonces, estos tipos de sarcomas, que ya los vamos a ver en otros temas, pues pueden estar también en glándula mamaria. Muy bien, me parece que lo único que nos falta señalar es la importancia que tienen los tumores malignos de glándula mamaria, porque son tumores que ya habíamos dicho que pueden producir metástasis por vía sanguínea o por vía linfática, y que obviamente pueden llegar, uno de los órganos principales pues es pulmón, como en este caso aquí tenemos un nódulo que es una metástasis a pulmón. Si nosotros hacemos la punción de este pulmón, pues seguramente vamos a encontrar este tipo de células que nos recuerdan a las células ductales de glándula mamaria. Aquí vean cómo está formando un conducto, y que son malignas, por supuesto, y que ya la imagen radiológica nos dijo que ahí había una neoplasia. Y sacándole en la historia clínica al dueño, dice, ah, sí, pero hace muchísimo tiempo que le extirparon un pequeño tumorcito. ¿Y cuál fue el diagnóstico? Ah, no, lo tiraron a la basura. Eso es muy común. Entonces, pues, desgraciadamente esto puede pasar. Aquí tenemos un vaso sanguíneo donde encontramos las células neoplásicas llegando a pulmón. Estas después extravasarán el vaso y harán esto. Esto ya es una implantación del tumor en pulmón, y que si nosotros tenemos la fortuna de hacer la punción, pues podremos encontrar que es una metástasis. Entonces, los tumores mamarios sí pueden producir metástasis, ya lo habíamos dicho y lo volvemos a recargar. Y pues bueno, con esto terminamos un panorama de glándula mamaria. Les agradezco mucho su atención, ya después vendrán las preguntas en el foro y espero poderlas contestar rápidamente. Sí les pido en este nuevo foro que vamos a tener de glándula mamaria que por favor me las vayan poniendo conforme las tengan, que no esperen ponérmelas el último día, donde ya es muy difícil contestarles, y que por favor pues obviamente estén enfocadas a lo que es la citología, lo de que es la descripción de la citología, lo que son las células,
para que podamos tomarle el mejor provecho a este diplomado. Bien, como ya me imagino que ya están muy duchos en muchas cosas, pues fíjense que esto me lo encontré en una punción de glándula mamaria y pues quisiera saber si alguno de ustedes me puede decir, y esto está muy bien, porque me imagino que todos se van a poner muy abusados, porque fíjense que les va a valer 0.5 el que tenga me acierte qué pasó con esta punción de glándula mamaria. ¿Qué es esto? Es todo esto que yo encontré en esta punción. Lo pueden encontrar en punciones de muchos sitios, así que si me lo dicen, pues ya será una cosa con la que no se equivocarán. Puede ser causa de un error diagnóstico, pero también de falta de conocimiento. Así que ahí está la promesa, 0.5 en glándula mamaria, al que defina qué es esto. Pues muy bien, esto es todo por hoy, por este tema. Seguiremos con piel. Ahora creo que vamos a tener un largo proceso de estar juntos. Espero que sea todo para que ambos aprendamos, porque también el profesor siempre aprende de ustedes, casi siempre cosas buenas. Así que pues les agradezco otra vez más y nos veremos en el tema de piel. Hasta luego.